Sean todos bienvenidos a su canal Competencias RD. Un servidor, su anfitrión Arsenio Paulino, estaré compartiendo con ustedes y tratando temas interesantes para el ámbito educativo. Recordarles que este es un espacio especialmente diseñado para los docentes que deseen aprender sobre la educación basada en competencias, orientando el proceso de una forma práctica para su mejor aprovechamiento. En este y los videos siguientes abordaremos aspectos generales de la EBC, planificación didáctica y la actuación docente que debe primar en este modelo educativo. Escudriñaremos el currículo dominicano prestando especial atención a la modalidad técnico-profesional, esperanzados que los temas tratados sean de sumo interés y utilidad para ustedes, nuestra amable audiencia. Antes de comenzar nuestro recorrido de aprendizaje, a partir de la motivación del canal de prestar especial atención a la modalidad técnico-profesional, nos surge la siguiente interrogante. ¿Será que el modelo educativo por competencias es un sistema aplicable solo a la educación técnica? Evidentemente no es así. El modelo educativo por competencias es un sistema actual que busca la creación de individuos que puedan resolver problemas de la vida diaria y para ello ha de aplicarse en cualquier etapa educativa, ya sea educación superior, preuniversitaria, educación técnica, educación general, etc. Buscando siempre crear en el individuo el hábito de aprender a aprender. Y hay que resaltar la labor del maestro, que es un arquitecto que debe crear ambientes educativos para que se produzca el aprendizaje. Incluso aún el estudiante esté renuente a ello, es decir, que el aprendizaje sea inevitable. El modelo por competencias se basa en el logro de unos resultados de aprendizajes, los cuales pueden ser logrados en tiempos distintos, dependiendo de la complejidad de cada uno. Eso sí, el estudiante debe demostrar al final de estos habilidades, destrezas y actitudes comprobables. Uno de los principios esenciales de la educación por competencias es que el docente esté claro de enseñar al alumno a ser competente. Permítanme hacer una pausa y pedirles que para poder llegar a más personas necesitamos que compartan el contenido, le den me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita. Así haremos crecer esta comunidad y podremos crear videos de manera constante. También puedes seguirnos en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y si tienes alguna sugerencia, inquietud o la petición de algún contenido en específico, te invito a dejarnos un correo a la dirección que está en pantalla. Continuando con la conceptualización y las características de la educación basada en competencia, veamos las siguientes imágenes que describen la diferencia entre la educación tradicional y la EBC. Inicialmente vemos el rostro de un joven formado en la educación tradicional. El rostro que muestra es un rostro de alguien acongojado, molesto y hasta preocupado, todo causado por la aglomeración de contenidos que se pretende que éste acumule. De ahí viene el término de educación bancaria, que también es otorgado a este antiguo sistema. En cambio, en el segundo rostro vemos una diferencia marcada. Observamos un joven alegre, que se divierte, que explota sus ideas, pues está formado en el sistema de la educación basada en competencias, donde encuentra valor y sentido a lo aprendido. También se le conoce como educación liberadora, sistema donde se potencializa el aprendizaje del alumno. Entre las principales diferencias que podemos mencionar de la educación tradicional y la educación por competencias, podemos decir: en la educación tradicional, el aprendizaje es memorístico, es decir, básicamente el estudiante se aprende datos y sucesos, los cuales no le sirven más que para llenar un examen. Incluso, luego de salir de este, prácticamente se le olvidaba todo. En cambio, en la educación por competencias, el aprendizaje es un aprendizaje funcional, o sea, un aprendizaje significativo que le servirá para la vida. En cuanto a la adquisición de conocimiento en el modelo tradicional, vemos que el aprendizaje se basa en lo abstracto y esencialmente el alumno aprende cosas que quizás no ponga en práctica nunca. En cambio, en la educación por competencias, el aprendizaje del alumno se basa en su contexto y su realidad. En cuanto a la evaluación, en el modelo tradicional se ve como un suceso y básicamente utilizando el examen como base de la misma. Para la educación por competencias, la evaluación es todo un proceso y se evalúa el día a día del estudiante, su rendimiento y que éste demuestre las competencias que va adquiriendo. Otra característica que podemos destacar en el modelo tradicional es que el maestro es un transmisor de conocimiento. En cambio, en el modelo por competencias, el maestro se convierte en un facilitador, un motorizador de lo que es el aprendizaje del alumno. También mencionaremos que para la educación tradicional, el propósito del aprendizaje es la promoción hacia estudios superiores. Para la educación por competencias, el propósito es el aprendizaje del estudiante para resolver problemas de la vida diaria, o sea, aprender para la vida. Un aspecto importante dentro de la educación basada en competencias es la adquisición del aprendizaje por parte del que aprende. Por tal razón, la siguiente pregunta nos resulta interesante. ¿Cómo aprendemos? Existen diversas teorías de cómo se adquiere el aprendizaje. Una de estas es la pirámide del aprendizaje.
derivada del trabajo presentado por Edgar Dale en 1946 y defendida por Cody Blair y otros expertos. En la imagen mostrada vemos los distintos niveles de adquisición del conocimiento y retención de lo aprendido, que va de menos a más según el método utilizado y la interacción del alumno con el medio de aprendizaje. De manera general, el nivel de aprendizaje va aumentando mientras pasamos del método pasivo a un método activo, donde el estudiante tiene mayor protagonismo dentro del proceso. En la parte superior vemos cómo, con el método pasivo, se logra una menor retención de lo que se quiere aprender. Con escuchar apenas se logra un 5% de retención y con leer un 10%. Esto es porque el alumno mantiene un papel pasivo. Un ejemplo de esto son las mencionadas clases magistrales, donde el maestro adquiere todo el protagonismo. En el caso de utilizar audiovisuales, la retención es de un 20%. En cambio, si en el proceso se hacen demostraciones, la retención es de un 30%. Si le agregamos preguntas y discusiones al proceso, este se vuelve más interesante y efectivo. Por medio del debate se adquiere un 50% de retención de lo que se aprende. Ya cuando se inmiscuye la práctica, el que aprende por medio de la aplicación adquiere un 75% de retención del aprendizaje. Pero lo más interesante dentro de toda esta pirámide viene cuando se conjuga la necesidad de aprender con el desprendimiento de dar parte de nosotros. Y es que con enseñar a otros se adquiere un 90% de retención de lo aprendido, puesto que tenemos que poner en práctica lo que sabemos e interactuando con otras personas, buscando enseñarles, nos esmeramos y sacamos lo mejor de nosotros. Finalmente, te invito a compartir este video con los maestros que conozcas, cuestión de que podamos crear una gran comunidad de aprendizaje. Y es importante que debajo dejes tu comentario y nos hagas saber qué temas te gustaría que tratemos. Nos despedimos hasta el próximo video deseándote grandes bendiciones.